Soy Luis Riuscaso, investigador, curador de arte, y estoy encantado con esta invitación que me hace el Museo Mural Diego Rivera para hablar de la curaduría de la exposición de don Fernando Castro Pacheco, que tuve el privilegio de eh, colaborar en la organización mientras fui director del Museo Diego Rivera y del Museo Casa Estudio Diego Rivera de la Ciudad de México. Pues exponer a don Fernando fue en verdad una experiencia única porque tuve el privilegio de conocerlo en persona en su mítica casa de la ciudad de Mérida y de apreciar todo lo que él tenía la capacidad de brindar en términos humanos, afectuosos, de conocimiento, alguien que yo relacionaría con la vieja, con la izquierda clásica mexicana, muy casada con el humanismo y con el poder transformador del arte y de la cultura en el entorno social. Eh, Conocerlo a él fue también conocer la obra que resguardaba ahí en su casa, mucha de la cual él volvió a adquirir a lo largo de los años con su esposa Blanquita, entrañable también, que lo acompañaba siempre. Y entonces fue la posibilidad de conocer en plenitud todas las etapas de Castro Pacheco y a él todavía en vida, pues recordando muchas anécdotas, por ejemplo, de cuando fue director de la Esmeralda durante muchos años, aquí en la Ciudad de México, y dirección durante la cual emprendió una reforma educativa al interior, bueno, pues que todavía se recuerda como muy tensa y muy favorable para la educación artística. Fue en todos los campos una persona innovadora y arriesgada. Entonces, en la exposición quisimos rendir tributo a lo que se guardaba en la casa y planeamos una exposición muy amplia, en la que sí se viera, por supuesto, la mano del equipo curatorial, pero sobre todo la mano del artista. Es decir, una exposición de obra in extenso, como de bodegas abiertas, casi, para que se viera toda esa amplitud que hacía mucho tiempo no se veía de este artista, ni siquiera en Mérida. Entonces, pues el resultado fue, a mi modo de ver, fabuloso. Era muy impactante ver la obra, el colorido tan llamativo, ese dibujo absolutamente virtuoso, contundente, esa teoría del color que él manejaba, consistente en eh, combinar 3 o 4 colores, cuando mucho, en atmósferas que rebasaban al dibujo. Es decir, él no iluminaba el interior de las figuras, sino que disponía del color de manera autónoma por afuera, combinado, y esa combinación cromática daba la atmósfera al dibujo. Entonces, pues un poco como lo que en su momento propuso Fernand Léger o Chagall en una época, y él lo hizo con colores que eran muy típicos del terruño. Entonces, con recursos así, atraía mucho esta obra, además de, como digo, las descripciones lineales, el erotismo que él maneja como pocos artistas mexicanos. El erotismo a nosotros se nos ha dado tardíamente y mal, ¿verdad? Bueno, no tan bien como otros temas. Recordemos que nuestro primer desnudo mexicano es el de Felipe Gutiérrez, ya muy entrado el siglo XIX. Después nuestro erotismo es muy blando, muy académico, vamos a decirlo así, y don Fernando se atreve a un Amakasutra en verdad formidable y de muy buen gusto. No es un erotismo explícito, pero de muy buen gusto. También otra aportación que salía a relucir es su respeto por la mujer. Aparecen mujeres trabajadoras, muchas, aparecen maternidades, una gran cantidad, aparecen mujeres pues amando en el erotismo, aparecen mujeres pensando. Es una visión integral y muy respetuosa de la mujer que considero muy actual. Eh,
En esta exposición, uno de los planteamientos que nos teníamos que hacer en esta y en todas era la cercanía o no con el legado de Diego Rivera. En este caso, lo que solíamos hacer era trabajar la genealogía riveriana, por ejemplo, segunda y tercera generación de artistas ligados a Diego Rivera, o en otros casos, artistas que estaban en el extremo opuesto a Diego Rivera, como fue el caso de Cordelia Urueta, por ejemplo. En el primer caso, pues desde luego Pablo Higgins. La situación específica de don Fernando Castro Pacheco era mostrar a alguien que por sus temas, desde luego que participaba del paradigma de Diego Rivera, con el costumbrismo, con referir el paisaje y los tipos raciales locales, así como la historia y la mitología, los medios, ni qué decir de sus vínculos con el muralismo, ese muralismo que desarrolló en el Ayuntamiento de Mérida y también de manera espléndida en Querétaro, así como retratos y también una vertiente de retratar niños, aunque esta la mostramos un poco menos. En esto, desde luego, hay un gran vínculo con Rivera, no tanto ya en la descripción estilística. Si bien algunos alumnos de Rivera, pienso en Ringalazo, en Chávez Morado, pienso también en este gran michoacano, Alfredo Salce, todos ellos, desde luego en Pablo Higgins, todos ellos vienen de Rivera, tienen una impronta realista, pero se distinguen de él, es decir, el realismo propuesto por Rivera en sus alumnos alcanzó diferentes desarrollos, era la idea, no lo iban a imitar idéntico. En el caso de Castro Pacheco, este realismo más bien se dio en contigüidad, está al lado de la herencia de Diego Rivera. Recordemos que el realismo de Rivera se desarrolla en un momento en que se realizan otros realismos en el mundo. Uno fabuloso en Estados Unidos, el de Hopper, por ejemplo, que de alguna manera es un realismo, y después el ya ideologizado y en el que Rivera influye, como en el de Ben Shahn y tantos otros artistas, el mismo Pablo O'Higgins. En el Caribe, por ejemplo, se daba un realismo religioso muy extraño, pero también muy interesante. Y en otros países, Argentina, en Latinoamérica también, con gran influencia de Rivera, en algunos casos, no en todos. Pues bueno, Castro Pacheco tiene su descripción lineal, su estilo realista, eh, pero más anclado en yo diría, en un aprendizaje local del realismo. Don Fernando estudió en aquella academia que se fundó con el gran gobernador Salvador Alvarado y que tuvo una influencia importante en el sureste mexicano, y también se formó con influencias como la de la alemana Kate Kolbitz, por ejemplo, algunas de sus figuras en las cuales se ven los cuencos de las cuencas de los ojos y no una mirada reconocible. Aquí es una gran influencia que marca la alemana en él, y de este modo tenemos también un desarrollo sí muy diversificado al de otros exponentes de lo que llamaríamos Escuela Mexicana de Pintura. De hecho, incluir en esta escuela mexicana a don Fernando pues sería algo polémico, ¿verdad? Como siempre ocurre con la maravillosa tierra y cultura yucateca. Pienso en una obra de arte contemporánea en la que participó una alumna de Yucatán. Fue un montaje, bueno, una instalación en la que invitaron a un artista de cada estado de la República para que llevara sal de su propia región y compusieran entre todos un mapa de la República Mexicana con la sal de cada lugar. Cada uno de los artistas moldeaba su propio estado, tenía que quedar idéntico, ¿no?, a una representación normal en un mapa, y esta artista yucateca llamada Luisa llevó azúcar en lugar de sal. Entonces visualmente jugaba muy bien
pero como contenido marcaba ya una diferencia con relación a otros estados de la República. Esta obra contemporánea nos da un poco la idea de lo que ha sido a lo largo de la historia esta experiencia con Yucatán, y creo que se aprecia muy bien y para bien en don Fernando Castro Pacheco. Este gran artista nos encantó la exposición y logramos uno de los objetivos en el museo, que era hacer una historia no solamente vertical del arte mexicano, según la cual, bueno, pues hay un desarrollo del arte, terminan periodos, llegan nuevos periodos que desplazan a los anteriores, y así nos vamos en línea recta hasta el presente. Entonces, ¿qué pasaba con todos los que no entraban en la ruptura? Por poner un ejemplo, pues bueno, a exponer a su casa porque pues no entran en esta visión vertical del arte. En cambio, trabajamos lo que ahora se trabaja más, sobre lo cual ha teorizado, por ejemplo, Andrea Giunta, que es la historia horizontal del arte, que es ver qué pasaba en cada momento más allá de los centros, en lo que antes se llamaban las periferias, pero que ahora llamamos también otros centros del arte. Entonces, esta mirada horizontal pues, nos permitió ver en plenitud a este gran artista yucateco, que él por sí mismo es un centro. Recuerdo los núcleos, ¿no? Que eran el erotismo y la sensualidad, eh, su Amaka Sutra, lo más famoso quizá de él, junto con los murales maravillosos, el costumbrismo yucateco, siempre con este trabajo de color que he mencionado, paisaje, las naturalezas, el trabajo terrible que se da con ese calor tan intenso en ese paraíso de hacendados e infierno de quienes trabajaban en las haciendas, la historia y la mitología también a plenitud muy interesante, los retratos y las maternidades que también he referido, así como algunos documentos y objetos de su propiedad y que ahora después de la exposición se reintegraron a su casa. Pues es de las exposiciones que recuerdo con mayor cariño y con mayor posibilidad de aprendizaje de ese gran maestro y de un trabajo curatorial hecho en equipo que fue también sumamente estimulante. Eh, Fue quizá de las más representativas de ese esquema horizontal que lo entendieron muy bien, ¿no? Lo propusieron, de hecho, también los curadores ligados al museo, que trabajan también el Frente de Artes Plásticas, que trabajan varios temas que han sido poco consignados en la historia vertical y oficial del arte mexicano. Pues yo celebro mucho y agradezco que recordemos estas exposiciones magníficas que al mismo tiempo nos vincularon con profesionistas de la mayor calidad en Yucatán, en la exposición que se hizo en el Museo de la Ciudad de Mérida, también con un montaje, con una museografía, con un cedulario, con un trabajo de profesionales en verdad impecable. Eh, Era un placer llegar a Mérida, ir a visitar la exposición, que aunque la obra era la misma que habíamos mostrado en la Ciudad de México con algunas pequeñas variaciones, pues cambiaba el lugar, la diferencia del lugar hace una diferencia de exposición también muy, muy notable. Una obra de arte, muchas veces hay que preguntarse no tanto de qué trata, como los libros, tampoco, sino con qué conecta. Y pues Castro Pacheco, además de conectarnos con el arte de su época, con él mismo en sus diversas etapas, nos conectó en el presente con gente maravillosa, también con Paoli Bolio, que ha escrito textos formidables sobre él, con su familia, con amigos,
con gente de su entorno que nos abrieron un horizonte de Mérida en verdad maravilloso. Celebro mucho estas exposiciones y todo lo que de ahora en adelante tenga que seguir viendo con don Fernando Castro Pacheco, uno de los maestros mexicanos más importantes del siglo XX. Agradezco mucho al Museo Mural esta invitación para recordar esta exposición tan grata y tan productiva y que, bueno, llevo grabada en la memoria y en muchos trabajos que estoy realizando. Para mí, don Fernando es siempre un referente que pongo sobre la mesa. Muchísimas gracias. Gobierno de México.